Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa. Cada semana tú dirás que yo me repito mucho, pero bueno, es que hoy es un buen día y hace buena tarde y es la que te deseamos a ti. Que hayas tenido o te esté teniendo una buena tarde y, cómo no, decirte, oye, que esperamos que la bendición de Dios esté llegando a tu casa también. Si eres un habitual de nuestro programa, pues maravilloso, encantado. Y si él puntualmente lo has visto hoy, pues igualmente agradecido por buscarnos en Costa Noroeste Televisión. Bien, decirte que cada semana solemos tener un programa hablando del amor de Dios, de la esperanza que nos da el Señor, de la vida cristiana, del testimonio de una persona, de otra, como quizás fue hace la semana pasada o la anterior. Si tuvimos una señora que nos contaba su testimonio, su vida prácticamente, y cómo fue su relación con Dios y cómo sigue siendo su relación con Dios. En este sentido, pues nuestro programa tiene como lema traer esperanza. La esperanza que ella nos contaba que había encontrado en Jesucristo. Bien, pues hoy tenemos un hombre que ustedes conocen ya. Digo que lo conocen porque es un hombre que tiene una edad. No es como yo, pero es más joven que yo, bastante, pero un hombre muy público en Sanlúcar. Le conocen muchísima gente. Él es Francisco Escobar González. Es natural de Sanlúcar, yo diría, hablando de su dirección, cuando joven, en la calle Trasborza del Campo. Ahí se ha criado y, bueno, pues Paco, le digo, don Francisco, yo a él, como tenemos una relación de años, pues yo nunca le digo Francisco, le digo Paco. Así que con vuestro permiso, yo le damos Paco Escobar. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Es la primera vez que te tengo aquí conmigo. Pues sí, es la primera vez y además estoy bastante bien, bastante contento porque me haya invitado. Lo esperaba en algún momento, Hombre, pero claro. ya llegó. Ya llegó. Bueno, pues a tu hija yo creo que en alguna vez la estuve participando en algún programa. Creo que sí. Bien, pues Paco Escobar pertenece a una super familia. Eran creo 12 o 14 hermanos y bueno, su historia no queremos que nos la cuente del todo porque entonces estaríamos aquí hasta la loba y queremos recogernos un poco antes. Paco, ¿cuántos hermanos erais? Éramos 16. 16 16 hermanos. 16 hermanos, sí. Eso no es bueno que lo aprenda la gente joven, ¿no? No, yo conocí a 12. A 12 conoció. Conmigo. Contigo. Mm. Bien, por si no lo sabían, Paco fue cocinero toda su vida. ¿Con qué edad entraste y pisaste una cocina, Paco? Con 9 años. ¿Que no es la de tu casa? No, ni mucho menos. En mi casa no había cultura de cocina en aquel entonces. Simplemente el azar pues me llevó a poder pisar una cocina profesional. Y sin hacer publicidad, pero ¿por dónde estaba ese bar o ese restaurante? Bueno, yo conocí lo que era la cocina por el azar. En ese momento estaba yo en Bajo de Guía trabajando en un almacén estanco, allí, que hacía los costos de los barcos allí en Bajo de Guía.
Y bueno, pues me veían que yo era un chiquillo bastante movido, que bastante rapidillo en las cosas, y entonces pues tanto en Casa Juanllera pues me invitaron a poder, si quería ir allí a trabajar, a fregar, y en aquel momento los chiquillos eran aprendices y no estaba prohibido, se podía hacer. Y de allí pues prácticamente fui también a casa de Secundino, restaurante Secundino, y luego también de allí, Secundino, pues seguí en Bajo de Guía y se abrió una nueva cervecería, que era Cervecería Pleamar, en la cual pues ya estuve yo trabajando en la cocina con un cocinero viejo, muy bueno, trabajando en un gran freidor de pescado. Y luego pues nuevamente pues me fui a Casa Juanllera y así sucesivamente, hasta que entré en un restaurante también, que ya con un compañero como cocinero, y a raíz de ahí pues ya empecé. Tu vida de cocinero correr, empezó por ahí, ¿no? a correr por ahí. Sí, tuviste una buena escuela, puesto que Bajo de Guía siempre fue, desde muchos años atrás, fue siempre pues la cuna de buenos cocineros y de buena cocina. Y sigue. Y sigue siendo. Y sigue. Lo que pasa es que en aquel entonces venían en verano en Sevilla, los restaurantes pues se cerraban porque se iban las gentes de vacaciones. Y entonces pues en aquel momento venían también para Sanlúcar algunos cocineros durante a lo mejor 2 meses, 1 mes y medio, y venían de lo mejorcito. Y venían ahí. Y venían ahí. Bueno, después de conocer tu vida profesional, que se acaba de jubilar, no hace unos meses, se ha jubilado el hombre ya y bastantes comidas hecho y a bastante gente le ha dado de comer. Paco, si pudiéramos uno detrás de otro, llegaremos a Sevilla. Yo creo que sí, bebé. Yo creo que sí. O pasaría. Por lo menos incluso la cantidad de esto de bodas y bautizos y comuniones que yo he dado, no un catering en el cual yo estuve trabajando durante 13 años también aquí en Sanlúcar, que eran los hermanos Sánchez, ¿no? Eso fue un boom muy fuerte, y yo creo que sí. Pues mira, hijo, pues gracias a Dios siempre hubo una puerta abierta para trabajar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios siempre. Siempre. Hemos estado allí. ¿Cuándo empezó, vamos a decir, tu relación con el Evangelio? Pues mi relación con el Evangelio empezó porque desde Bajo de Guía yo me fui a trabajar al Hotel Guadalquivir en el año 72. Y allí en el año 72 también entraron a trabajar algunas chavalitas con unos 14 a 15 años para hacer unas prácticas de camarera, y entre ellas pues conocí allí a quien es hoy mi esposa, y a través de ella, no fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. Sí, conozco a Antonia, su mujer, la conozco desde, siempre le digo desde que tenía jopito o trencita, ¿no? Así es que, pero bueno, no fue fácil. Yo estuve viviendo un poco toda la relación vuestra, pero realmente, ¿qué fue lo que te empujó, te provocó a que tú, digamos, bueno, decidieras aceptar al Señor Jesús en tu corazón, vivir la vida cristiana, en fin, y todo lo demás que fue llegando después? Bueno, a través de conocer a Antonia, pues en el tiempo, pues nos hicimos novios. Y ella seguía trabajando en el Hotel Guadalquivir y yo también. Pero llegó pasado un par de años o 3, no recuerdo ahora cuánto, ella empezó a plantearse, bueno, que yo era su novio, pero era una persona no creyente, inconversa, y ella pues... ¿Te refieres no evangélica? No evangélica, exactamente. Y entonces ella asistía a la iglesia, en aquel momento era la iglesia de la calle Montero, número 3, y entonces pues ella me plantó un ultimátum. Me dijo que, bueno, que ella no se iba a casar conmigo. Y aquello se rompió. Las relaciones nuestras se rompió a partir de que ella se dio cuenta de que, bueno, por mucho que quisiera, pues no podía casarse con una persona que ella entendía que era un inconverso, no era de su misma línea de pensamiento religioso. Entonces, pues para ella fue difícil también, pero aquello se rompió.
Pero yo fui a ella y le dije, bueno, si tú me dejas y me vas a dejar y me has dejado, pues a mí me gustaría saber por qué Dios me has dejado tú a mí, porque llevamos ya varios años de novio. Y entonces pues le digo, dame una Biblia de las que tú tienes para yo buscar a ver por qué Dios me ha dejado a mí. Y a partir de ahí pues empecé a leer la palabra de Dios. Y a partir de ahí pues yo, poquito a poco, empecé a tener conocimiento de lo que nos dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Sobre la salvación, sobre también las relaciones personales entre creyentes, y llegado el tiempo, pues ya en una ocasión todo va relacionado con el trabajo, pues yo me tuve que ir a trabajar, dejé el Hotel Guadalquivir y me fui a trabajar a Rota, al restaurante El Faro. Ya yo había estado antes también en el restaurante El Faro de Chipiona, y allí pues había una iglesia, que era la iglesia que yo recuerde era Betel Chur, que está a la entrada de Rota, y allí pues estaba muy cerquita del restaurante. Y mira cómo y de qué manera coincidió de que en aquel momento estaba José Rodríguez, pastor de la iglesia donde existía Antonia, y allí estaba dando él, bueno, unos estudios en español, porque aquella era una iglesia americana. Y entonces a ti te habían invitado y tú tenías allí uno. Y yo pues empecé a asistir, con mucha reticencia, pero empecé a asistir. Hasta que a poco, pues bueno, iba calando lo que es la palabra y iba calando. Y a partir de ahí yo fui conociendo al Señor, fui conociendo a Dios. ¿De qué manera tú crees que el mensaje del Evangelio, lo que nos enseña los Evangelios, ha influido en tu vida para formar una familia? Bueno, yo creo que si en aquel momento en el que Antonia, si no hubiera puesto ese ultimátum, entre comillas, hubiéramos seguido adelante, pues no sé lo que hubiera pasado, porque el mundo estaba ahí y el mundo me tenía a mí prácticamente, que no era un niño complicado ni nada, pero me tenía absorbido como cualquier persona, ¿no? Entonces no sé, pero el rumbo creo yo que lo marcó, la palabra de Dios marcó el rumbo de nuestra relación, de nuestro luego matrimonio, y luego pues bueno, los frutos que dio el matrimonio, que fueron 3 hijos maravillosos, Davinia, Eliezer y mi hija la más chica, Elizabeth. Entonces, esos fueron 3 frutos que ahí están en el Señor, los 3. Una de ellas, que es la mayor, se dedica, bueno, pues como profesora de religión evangélica en los colegios. Mi hijo, pues, es cocinero. Heredó del padre. Muy buen cocinero. Y como yo suelo decir así de cachondeo, tiene mucho más papeles que yo porque viene de una escuela de hostelería buena de Cádiz y lleva ya muchísimo tiempo en el trabajo, en lo que es la hostelería. Y mi hija, que también está en el Señor, pero que está trabajando también en la administración. Muy bien. Así que, de alguna manera, el apóstol Pablo está hablando y quiero relatar un hecho que San Pablo tiene en la ciudad de Filipo, en el que Pablo y Silas han estado predicando, lo han cogido, le han dado una paliza de muerte a los dos y están en la cárcel y encerrados, y milagrosamente ellos una noche estaban cantando y alabando a Dios a pesar de que estaban molidos de palo. Sin embargo, esa noche ocurrió algo, como un terremoto, de manera que los presos se le cayeron las cadenas de las manos, las puertas se abrieron y el carcelero, que no sabemos nunca su nombre, nunca lo sabremos, alguien habrá pretendido ponerle nombre, pero sí, el texto bíblico no dice de nombre. No lo registra. Salió y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dio una palabra que son las que yo quiero usar en este caso contigo y con tu familia.
le dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, de alguna manera, ¿de qué manera el Evangelio ha influido en tu familia? Tu esposa creía en el Evangelio cuando era una jovencita, tú te convertiste al Evangelio siendo también joven, os casaste, fundaste una familia y Dios dice, Paco, serás salvo tú y tú a tu casa. Qué bueno es cuando escuchamos que tú dices que uno de tus hijos son del Señor. Sí, los tres, gracias a Dios, sí. Entonces, Y comprometidos. y comprometido. Con esto quiero decir que de alguna manera aquellas palabras que San Pablo le dice al carcelero también se ha hecho realidad en tu familia. En este caso sí. Hay muchas familias que ha ocurrido lo mismo, ¿no? Que los hijos han dado testimonio, son creyentes, y esta es una promesa de Dios que muchísimas veces, y muchos creyentes la usan. Sí. Serás salvo tú y toda tu casa. Tú tienes detrás una casa de hijos, desde uno a los que vengan, y tú dices, bueno, Señor, si yo creo en ti, en mis hijos, pero sencillamente porque van a seguir un poco, La estela de los padres. ahí está, El testimonio. el testimonio de sus padres, ¿no? Sí. En fin, yo te conozco a ti, conozco a Antonio hace ya, como he dicho antes, desde que tenía pues troncita o jopito, y bueno, 45, 48 años. yo no sé cuánto, yo no Sí. quiero ni pensarlo, porque son muchos, Paco. Una cosita más. Cuando tú empezaste a andar por los caminos del Señor, tus padres, que en aquella fecha lo normal es ser católico, español, católico y todo lo demás, los padres, pues cuando se enteraba que un hijo se había ido de la Iglesia Católica, Iglesia la madre de todo el mundo, pues algunas se ponían un poco rebeldes. ¿Qué pasó con tu madre cuando tus padres concentraron que tú estabas yendo por la iglesia? Al principio no fue difícil, no fue difícil. Lo difícil fue cuando ya al final, después de los 8 años de novios que tuvimos Antonio y yo, pues decidimos casarnos. Una vez que vine de la mili, pues decidimos casarnos. A los 6 meses de venir de la mili, pues entonces tomamos la decisión esa de casarnos. Entonces fue cuando, para mis padres, especialmente para mi madre, fue un choque frontal. Hasta el punto de que, bueno, a mí me hubiera gustado que fuera mi madre o alguno de mi familia padrino de la boda y demás. De hecho, sí fue un hermano mío, mi hermano Antonio. Pero mi madre se hacía muchas preguntas. Y curiosamente, allí vivía, junto, muy pegado, una vecina que tenía una hermana que estaba viviendo en Sevilla, casada en Sevilla, y mi hermano, Manolo, el mayor, era también novio de una hermana de esa vecina. Y entonces, pues, la pregunta era, es que mi hijo se va a casar por lo protestante, ¿y a ti qué te parece? Y entonces mi hermano le hizo esa pregunta a esa familia de Sevilla, que era Puri y Torné. Pepe Torné. Y entonces pues ellos le dijeron, mira, eso es lo más normal del mundo. Si ellos se quieren y ellos han decidido seguir el camino del Señor de Cristo, pues yo creo que es lo más importante que puede pasarle en su vida. Entonces eso fue lo que le dio mucha tranquilidad a mi madre, porque era una familia muy respetada, muy querida por parte de todos nosotros, ¿no? Porque venía todos los veranos con sus hijos y todo eso, allí a nuestro entorno, y jugábamos con ellos, ¿no? Al baloncesto, en fin, a todo lo que se jugaban los chiquillos en aquel entonces. Y entonces, pues, el que le diera esa referencia a mi hermano Manolo, el mayor, pues le fue luego esa referencia, se lo dijo a mi madre, y ya mi madre ahí se tranquilizó y tomó como una normalidad, ¿no? El hecho de que yo me casara con una persona, o esa persona se casara conmigo, que los dos ya habíamos aceptado a Cristo en nuestro corazón
Por lo tanto, éramos una sola carne, con una sola visión en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y que no ibais por la Iglesia Católica a que el cura le casara? No, ese era uno de los grandes. De hecho, en mi casa eran todos católicos, apostólicos, romanos, pero, como decimos nosotros ahora, ¿no? Nominales, ¿no? Para nada, ellos se preocupaban de nada, excepto un bautizo, excepto una comunión y un casamiento, ya está. Lo demás no existía. No existía, ¿no? No existía. Bien, una cosa más. En todos estos años, entiendo, y de hecho sé, que has tenido responsabilidades en la Iglesia. Sí. ¿Recuerda cuáles fueron tus responsabilidades en la Iglesia? En principio, como creyente activo, y luego como responsabilidad, pues la Iglesia en un momento determinado me eligió, junto con mi esposa, diáconos de la Iglesia, y estuvimos durante bastante tiempo de diácono. Y mi esposa era la secretaria también de la Iglesia, hasta hace poco tiempo, hasta hace si acaso 3 o 4 años hemos estado ahí. Pero al margen de esa responsabilidad, bueno, pues un día José Rodríguez Yen, Pepe, me pidió que, junto con otros hermanos, que necesitaría, bueno, un apoyo, una ayuda en algo, a ver si podéis de alguna forma, algún domingo o algo, predicar. Y yo me comprometí, y en ese compromiso, pues, cada vez que me han invitado, he predicado, o presentado el culto. También en la iglesia. Era, se puede decir que el que más lo presentaba, porque en aquel entonces prácticamente no había nadie dispuesto a hacerlo, o la norma no lo permitía, o yo qué sé. Pero lo cierto es que normalmente pues yo he estado ahí al pie del cañón, al margen de estar siempre colaborando dentro de la iglesia, pues como cocinero que soy. En hacer la paella cuando... La paella, el puchero junto con Regli, y bueno, Regli es el mejor puchero que se hace. El puchero de Regli ya es una referencia. Una referencia. Una referencia. Bien, Paco, en todo esto, a nivel muy personal, si yo te preguntara, ¿qué lugar ocupa Jesucristo? Algo muy personal, no a nivel familiar, ni a nivel familiar, sino como persona, es decir, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida hoy, a los 60 y algo de años? Para mí ahora mismo ocupa todo mi espacio interior y exterior, porque yo tengo como referente a Cristo, a Dios en todo momento, a la palabra de Dios como guía, ¿no?, espiritual, porque ahí es donde nos habla el Señor a nosotros. No nos habla por señales ni por nada, su palabra es la que nos habla a nosotros. Entonces yo la tengo como referente diario, y a partir de ahí es un compromiso personal, continuo, dentro de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que uno tiene que hacer es intentar por todos los medios, a través de tu persona, dar un ejemplo, y dentro de ese ejemplo intentar también de dar a conocer de que Jesús es el único que te puede dar la vida eterna. Y eso es un compromiso personal mío también. En la medida de lo posible, cuando tengo una oportunidad, pues entonces pues hablo con las personas de este Jesús que nos habla la palabra de Dios, que es el donde única y exclusivamente nos habla, de la palabra de Dios, nos habla de Jesús, nos habla de todos los acontecimientos de lo que es la pura salvación. Hablando de esto, hay un texto ahí en la carta a los Hebreos, y cita un poco eso que tú estás diciendo. Dice que el texto de Hebreos 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, era el pasado, por los profetas, hoy nos ha hablado por Jesucristo su Hijo. Es decir, que la única referencia válida y acreditada es que el mensaje nos ha llegado a través de muchas maneras en la antigüedad, pero la última referencia es de Jesucristo. Bien, como tú dices, la palabra, aquí tenemos lo que es
los 4 evangelios y las cartas de los apóstoles, que nos está hablando justamente de esa vivencia de Jesucristo en la tierra. Y las cartas del desarrollo de lo que ellos vieron que Jesús hizo y el Espíritu Santo le llamó. Bien, cuando hablamos de que Jesucristo es una idea, es algo que tú has aprendido o es una experiencia personal. Es una experiencia personal, no es una cosa abstracta ni mucho menos, es algo personal hasta el punto de que lo tienes que tener como referente en tu vida. Igual que nosotros siempre hemos querido tener como referente a nuestros padres e intentar por todos los medios en lo bueno imitarlo y rechazar lo malo, en Cristo, en la palabra de Dios, nos está revelando continuamente de que no solamente aquí no hay nada malo, aquí todo lo que hay es positivo. O sea, es la salvación por la cual nosotros nos tenemos que enganchar a ella, que es a través de Jesús, porque Jesús vino para salvarnos a cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, uno de los textos clave es Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesús, para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. El texto es, de otra manera, se lo voy a decir, que es, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros llegamos a aceptar eso, tenemos que aceptar a un Dios personal, porque es el único que tiene la capacidad para darte esa vida eterna, porque Jesús vino para derramar su sangre por cada uno de nosotros y perdonar nuestros pecados. Y a partir de ahí, tú, si lo aceptas personalmente, tú sí eres salvo, porque es una promesa que está basada en la palabra de Dios. Otra pregunta es, ¿tú te sientes perteneciente a una religión como en la antigüedad o simplemente crees que pertenece a un Dios que te ha llamado hijo? Yo no pertenezco, bueno, yo no tengo la sensación de pertenecer a ninguna determinada religión. Yo pertenezco a lo que dice también la palabra de Dios. Yo pertenezco a lo que es el cuerpo de Cristo. No hay otra referencia, porque pertenecer a un movimiento es dirigir o ir a ese que te están dirigiendo sobre un pensamiento. Pero nosotros tenemos, yo personalmente, me refiero a la palabra de Dios. La palabra de Dios no te está enseñando una religión. De hecho, prácticamente en la palabra de Dios tan solamente se habla una sola vez de la palabra religión. Una sola vez, ¿no? Que es cuando estaban las viudas. Allí en el Sanedrín estaban que necesitaban, y Jesús le dijo a los fariseos que cuidaran de las viudas, que la auténtica religión es cuidar de las viudas. Esa es la única vez que se habla de religión, pero la palabra de Dios te habla de una salvación a través de Jesús, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús, pero Jesucristo, hombre, el que vino aquí para salvarnos a nosotros. Entonces yo no me dirijo, y cuando a mí me preguntan, ¿tú eres evangélico? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? Bueno, pues yo tengo que decir que, bueno, que yo me reúno en una iglesia que se llama Iglesia Evangélica Tarsis, simplemente, pero porque también a nosotros, concretamente, lo que es el Estado o las leyes te tienen que, o te obligan a tener un nombre y un apellido. Una ubicación. Exactamente, para registrarte, pero por lo demás, yo simplemente sigo a Cristo. Amén. A ninguna religión. Amén. Vamos a ver una pregunta también personal. Jesucristo nos hace promesas, nos da seguridad cuando Él habla, pero la pregunta es, sencillamente, ¿qué ocurriría si el Señor nos llamara en cualquier momento de esto? Paco. Yo tengo la certeza de ir con Él. Entonces, para mí, tengo plena confianza en que
a través de la palabra me está diciendo eso, que el día que muramos, estaremos presentes allí con el Señor. Y no tiene que hacer tu familia nada, ni tú prepararte antes y hacer una serie de ritos y ceremonias para que te reconduzca. Para nada, para nada. Tú tienes, a partir de que tú conoces al Señor y tú te entregas a Él te dice que tú eres salvo y que ya tienes la puerta abierta, directa, hacia el cielo con Él, y que estará en su presencia, dice el Señor en su palabra. Por tanto, los familiares, amigos y todo lo demás, pues sí, supongo yo que si uno se ha portado un poquito bien, y ha hecho las cosas medianamente bien, pues tendrán ese dolor como familiares que son. Exactamente, como familiares que son, recordarán también los buenos momentos, los regulares y algunos malos, ¿no? Pero que nada más, por lo demás, no tienen que hacer nada, absolutamente nada, porque tiene la garantía de que estás en el cielo con el Señor, y así es la promesa que tiene, y nosotros por fe lo creemos, nosotros Amén. Por fe lo creemos. Por lo tanto, ritos ninguno. Si yo he acordado con mi familia que me incineren, que me incineren, que si no, pues que me entierren, pero que el cuerpo se queda aquí y el espíritu va con el Señor. Amén. Por el solo hecho de haber creído la promesa que Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de claro. Tiene vida eterna. Yo tengo un bolígrafo. Yo tengo vida eterna, dice el texto bíblico. Bien, vale, pues vamos a ir apuntando al final. De toda la gente que tú conoces, y muchos habrán visto ya Costa Noroeste, ¿tú qué les dirías? Sí, pues, tú piensas que todos tus amigos están viéndote hoy aquí y todo a lo que tú le has dado de comer tantos años. ¿Tú qué le dirías a ellos? Pues le diría lo que no he tenido oportunidad a algunos de decirles, ¿no? Que en Jesús tiene vida eterna y que se preocupe de buscar, porque dice que el que busca halla, pero si se busca y encima haya lo que es la salvación, que es gratuita, que te lo da gratis el Señor, que el Señor vino, derramó su sangre, murió en el Calvario por ti, y eso, una vez que tú lo reconoces, Él te lo da, todo lo demás te lo da gratis. Pues a esos amigos, a esos compañeros, a esos familiares que hace algunos días, algunas veces que no lo veo, pues le diría eso, que se lo pensara, que esto no es una cosa banal, esto no es una cosa de que yo soy del Real Madrid y mañana soy del Barça, no. Aquí únicamente tienes que ser del Señor, porque es el que te da la garantía de poder ser salvo. Y a veces, pues, porque por afinidad, a veces porque está trabajando y tiene una responsabilidad en el trabajo y es mucho bullicio y no se puede compartir muchas veces lo que es el momento de presentar lo que es el Evangelio de salvación. Pero ellos conocen, mucha gente conocen de mí y saben lo que yo manifiesto. No manifiesto otra cosa más que cuando a mí me preguntan que el único que te puede dar la vida eterna es Jesús de Nazaret. Y yo lo manifiesto continuamente en momentos en el que me dan la oportunidad también, porque muchas veces hay mucha gente que se cierran, y por eso le digo a ellos que están cerrados, que el único camino, la única verdad está en Jesús, y si lo aceptas, tú serás salvo. Muy bien. Pues querido amigo, pues tenemos que ir cerrando el programa, pero soy testigo de lo que Paco está diciendo. He conocido en la iglesia a chavales que han estado de pinche con él en distintos lugares donde él ha estado trabajando, porque donde él estaba trabajando generalmente yo algún día me pasaba por allí y me colaba en la cocina, charlábamos un rato, puesto que tampoco podía venir todas las semanas a la iglesia, porque el trabajo de cocinero es un trabajo de esclavo. Y bueno, pues mira, vamos a ir a ver a Paco hoy, porque da hombre está aquí, usted ya no vamos a mencionar más trabajo, pero sí. Y allí estaban los chavales, y luego algún día que Paco venía, pues venían ellos. Recuerdo de varios, y algunos hasta creo que
llegaron a dar testimonio Sí, de... sí, sí, sí. Sí, varios. Varios, dieron testimonio de... Y vinieron de donde ellos vivían, vinieron con su familia ya a vernos, Ay, tanto a ti como a mí, porque ya prácticamente ellos se sentían como parte de la familia nuestra. parte de familia. Es decir, que el Evangelio es no una mala influencia. Entiendan esto, no una mala influencia. El Evangelio es un poder de Dios que transforma la vida de Paco, la vida de la familia, la vida de todo aquello que se junta con los creyentes. Bien, tengo un saludo que dar a una persona que no puede estar aquí hoy, pero me gustaría saludar. Se llama Antonia Bazán Camacho. Antonia, que te mejores. Nos alegramos de tenerte desde pequeña con nosotros. Nos hace feliz poder contar con Paco, tu esposo, para tener un programa como este, en el que él nos cuente su vivencia. Y todas las amigas tuyas, a las cuales tú le compartes el Evangelio, también queremos saludarlas. Dios te bendiga, Antonia, y te ponga mejor cita de esos males que, en fin, con la edad nos va llegando a todos, ¿verdad? Así es que Dios te cuide. Pues, querido Paco, gracias por dedicarnos este ratito. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Bueno, es que estaba obligado ya a hacerlo. Estaba ya obligado a hacerlo. Tú sabes que conmigo no tienes tú ninguna obligación. Esto prácticamente para mí es un placer. Muy bien. Parte de nuestro ministerio. Ministerio, exactamente. Pues, querido amigo, como siempre te digo, si quieres tener una experiencia similar a la de Paco y la de otros muchos miles de personas, lee la Biblia. Se llama La Palabra, pero es la Biblia la que yo te quiero regalar. Cada semana, pues, conforme tú me llamas, yo te la entrego. Así es que, decirte, espero tu llamada, mi teléfono está útil las 24 horas del día, no suelo apagarlo, pero llámame y yo te voy a entregar una Biblia. Y llámame si quieres saber más de la vida del Señor Jesús. Llámame si quieres saber algo más sobre cómo tener esa seguridad que el que cree en mí tiene vida eterna. Y no tendrá en el futuro, no. Tiene aquí y ahora. Porque si aquí y ahora fallecemos, aquí y ahora, Dios nos recoge y nos lleva a su presencia. No tenemos que estar haciendo ninguna otra cosa. Simplemente es poner tu fe en Jesús, el que murió en la cruz por ti, en tu lugar. Pues, querido amigo, la semana que viene tendremos otro testimonio, similar de Paco o otra persona. Pero bueno, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por preferir Costa Noroeste y Sembrando Esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Y Paco, muchas gracias. Nos vemos. Pepe, a ti. En otro día nos veremos también con Paco por aquí. A ver si un día lo traemos para que nos haga aquí una paellita, Sí. mientras nos comparte el Evangelio. ¿Vale? Pues, querido amigo, nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga. Sembrando